depravación. Bueno, yo soy el doctor Quesada, yo soy especialista en neurocirugía del Hospital Calderón Guardia. Aquí nosotros en el Calderón Guardia tenemos un servicio especializado de neurooncología, donde se le da manejo a los pacientes de alta complejidad de tumores del sistema nervioso, incluyendo la sección a la que pertenezco, que es la sección de oncología y cirugía en paciente despierto, que es una de las cosas que podemos ir mencionando cuando veamos la parte de gliomas cerebrales. ¿Todo esto lo ven? ¿Sí? ¿Están viendo la imagen de la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces, los tumores del sistema nervioso, como la verdad, todos los tumores del cuerpo, uno los puede dividir de diferente manera, a su antojo. Uno puede dividirlo desde su estirpe histológica, con lo cual vamos a tener una clasificación. Podemos dividirlo por su localización, entonces vamos a tener una clasificación diferente, y podemos dividirlo por el grupo etario. Por ejemplo, vamos a ver que aquí nos vamos a dedicar a hablar de los que son los tumores en adultos, porque los tumores en pediatría tienen un comportamiento histológico, biológico y de tratamiento muy diferentes en muchas ocasiones. Entonces, básicamente, se ocuparía uno todo un curso de pediatría, de neurocirugía pediátrica, para hablar de los tumores del sistema nervioso en pediátricos. Entonces, no nos vamos a meter mucho en eso. Por estirpe histológica, yo creo que muchos conocen, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista patológico, cómo se pueden clasificar. Han oído hablar de, por ejemplo, lo que son los gliomas, que vamos a, como les dije, vamos a hablarlo aparte. Los gliomas ahí existen gliomas de alto y bajo grado. Son tumores que tienen un comportamiento muy característico, muy particular, que me parece que merecen ser vistos por aparte en las próximas clases, y lo vamos a estar repasando. Las metástasis es el pan nuestro de cada día actualmente. Los meningiomas, los hemangioblastomas, los tumores embrionarios, adenomas de hipófisis, hemangiopericytomas, schwannomas, neurinomas, quistes de o sea, estos son solamente ejemplos. No quiere decir que lo que está en esta lista es lo único que aparece en el cerebro. La verdad, hay muchos tipos de tumores. Lo que pasa es que los gliomas, las metástasis, los meningiomas y los adenomas de hipófisis van a concentrar básicamente, probablemente, el 85% de todos los tumores que les acabo de mencionar. Y vamos a ir viendo poco a poco, pero esta es la clasificación nuevamente, como ustedes pueden ver, histológicas. Vamos a empezar con también lo más importante de esta parte, de los tumores que son diferentes a los gliomas. Vamos a empezar hablando de las metástasis cerebrales. ¿Qué pasa con las metástasis cerebrales? Bueno, resulta que son el tumor más frecuente actualmente en la práctica médica, el tumor cerebral más frecuente. Yo quiero ser claro que es diferente hablar de tumor primario a tumor cerebral más frecuente. Cuando uno habla de tumor primario, es un tumor generalmente producido por el sistema nervioso. Cuando yo hablo de tumores en general, la metástasis es el tumor más frecuente que vamos a tener en nuestro cráneo, en nuestro sistema nervioso. Es más probable encontrar, cuando veamos una lesión tumoral en el cerebro, es más probable estadísticamente que sea secundaria a una metástasis que cualquier otra cosa. ¿Ok? Eso es muy importante. Vamos a ver ahora cuando damos la clase, que esto ha ido cambiando con el paso del tiempo. El tratamiento de esto ha ido cambiando al punto que antes, probablemente hace 20 años, cuando un paciente, digamos, de un cáncer de pulmón venía con una metástasis cerebral, se diagnosticaba una metástasis encefálica, básicamente ese paciente se le desahuciaba y se le decía que no había nada más que hacerle, sin sentarse a verlo morir. Ahora vamos a ver que conforme ha pasado el tiempo, vamos a concentrarnos ahora en que sí existe tratamiento quirúrgico, que las metástasis cerebrales se pueden tratar quirúrgicamente y que existe
posibilidad de mejorarle la calidad de vida al paciente con este tipo de enfermedades y mejorarle la sobrevida al paciente con metástasis cerebrales. Entonces, pasamos de una enfermedad que hace un tiempo no se le hacía nada y que hoy en día sí existe tratamiento. Si se cumplen ciertas condiciones que ahora vamos a ver, existirá tratamiento para las metástasis cerebrales. 70% de la metástasis son múltiples. ¿Qué quiere decir eso? La gran, inmensa mayoría de la metástasis se manifiesta o se diagnostica mediante la tomografía de cráneo en un paciente que viene, generalmente convulsiona o hace hemiparesia súbita. A veces se confunden hasta que se pueden confundir con que está haciendo un ABC isquémico y les hacen un TAC y resulta que ven la masa ahí. Existe en un 70% de probabilidad que si yo le hago una resonancia magnética a un paciente con metástasis cerebrales, se van a ver más lesiones de lo que estoy viendo en el TAC. Y esto es muy importante. Y porque ahora vamos a ver que parte del estudio que se le debe hacer a todo paciente con metástasis del sistema nervioso, sospecha de metástasis, es una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque si las lesiones son múltiples, ahí sí cambia el tratamiento, ahí sí cambia el pronóstico. Lesiones múltiples en el sistema nervioso ya no son tributarias para cirugía, ya no son tributarias para manejo quirúrgico. Pero si yo comento mediante resonancia magnética que el paciente tiene una única lesión metastática y que es accesible quirúrgicamente, ahí es donde ese paciente se va a convertir más adelante en un candidato para cirugía. Ahora vamos a ver. ¿Cómo es que hay metástasis? Bueno, existen diferentes teorías, desde la diseminación hematógena, el vencimiento de la barrera hematoencefálica por las células malignas, en fin. Hay múltiples teorías, ninguna completamente concluida. Lo que sí se sabe es que cualquier cáncer maligno, cualquier tumor maligno, tiene la capacidad de dar metástasis al sistema nervioso. Cualquiera. Pero vamos a ver que hay ciertos tumores que son más frecuentes. ¿Por qué? Porque estadísticamente son los tumores que más frecuentemente suceden en la epidemiología humana. Pero si ustedes le preguntan, ¿cuál tumor puede dar metástasis al sistema nervioso? La respuesta es que cualquier tumor maligno puede aparecer ahí. Que veamos más cáncer de pulmón, más cáncer de mama metastizando cerebro, eso es porque son dos tumores muy frecuentes que uno ve en la práctica clínica. ¿Ok? A final de cuentas, existe una capacidad de las células malignas de vencer la barrera hematoencefálica, los podocitos y los astrocitos que forman parte de la barrera hematoencefálica, y así es como penetran y generan sus siembras dentro del parénquima cerebral, son metástasis encefálicas, o incluso del espacio leptomeningio, generando una cosa que se llama carcinomatosis leptomeningia, que ya eso es algo básicamente fatal y pésimo para un paciente, que lo que puede pasar es que disemine células malignas al espacio subaracnoideo, al espacio leptomeningio. Pero bueno, como les decía, las metástasis cerebrales, un 44% van a ser a causa del carcinoma de pulmón, pero como les repito, no es que el pulmón per se tenga inherente capacidad de metástasis al sistema nervioso central. La verdad es que el carcinoma de pulmón puede metástasis a cualquier lado, pero como es de los más frecuentes, de los tumores más frecuentes, entonces vamos a tenerlo como una causa frecuente de metástasis. Cáncer de mama, carcinoma, células renales, melanoma, y en un 10% de los casos, a veces ni siquiera es capaz de encontrarse un tumor primario. Eso también puede pasar. Entonces, qué ventolero. Por ejemplo, voy a hacer una especial mención al melanoma, porque el melanoma, ven ustedes que está casi que en cuarto lugar, pero el melanoma tiene algo muy característico. Cualquier paciente en el momento de que se le diagnostique un melanoma maligno debe hacerse un tamizaje por metástasis al sistema nervioso central. ¿Por qué? Si ustedes recordarán de sus clases de embriología, recordarán que el encéfalo, el cerebro, deriva del ectodermo, exactamente igual de donde derivan los melanocitos, y las células epidérmicas derivan del ectodermo. El melanoma tiene especial trofismo por el sistema nervioso, y es este sí es muy frecuente que cuando se origina, cuando un paciente tiene un melanoma maligno, tenga metástasis al sistema nervioso central si no se ha explorado. Es una característica muy particular del melanoma. ¿Dónde puede haber? Puede haber metástasis en cualquier lado, pero son muy frecuentes encontrarlos
supratentoriales. El 80% de las lesiones son supratentoriales. Y ve qué interesante, de las que son infratentoriales, prácticamente todas son en el cerebelo. Y ahora les voy a explicar por qué. Pero bueno, la razón es que aquí lo importante es en cualquier zona se puede ubicar las metástasis. La ubicación va a ser fundamental para nosotros tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si la lesión es profunda, aunque sea única, probablemente ese paciente no tendrá una opción quirúrgica a la cual nosotros le ayudemos. Nosotros digo los neurocirujanos, ¿verdad? La parte de la neurocirugía oncológica. Pero si la lesión es única y accesible quirúrgicamente, superficial, en donde el menos daño se puede hacer haciendo la cirugía, este paciente se convierte probablemente en un buen candidato para la cirugía. Otra cosa característica es la presentación. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el 80% de los casos que vienen con una metástasis que se diagnostica es una presentación metacrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que el 80% de los casos el paciente ya es conocido con el antecedente de algún carcinoma, de alguna enfermedad maligna, el cual presenta un déficit neurológico que lo hace consultar por regularización de los síntomas y en el cual se diagnostica la metástasis. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Que el paciente ya se había conocido enfermo, pasó un tiempo, pasó su quimio, su radioterapia, muchas veces pasa eso, o sea, nosotros hemos tenido pacientes que han tenido quimio, radioterapia, mastectomía, se han operado, parece que están de alta y cuando se dan cuenta a los años, cuando ya creían que la enfermedad estaba controlada, viene con una presentación metacrónica de una metástasis cerebral. Ok, eso pasa en el 80% de los casos. La presentación sincrónica quiere decir que muchas veces cuando un paciente empieza a generar síntomas de enfermedad maligna, desgaste, síndrome de desgaste, pérdida de peso, anorexia, hiporexia, y se empieza a investigar, en esos casos la metástasis sincrónica sucede de un 14%. ¿Qué quiere decir eso? Que diagnosticamos la enfermedad primaria al mismo tiempo que una enfermedad maligna en el cerebro, que una metástasis cerebral. O sea, que cuando estamos haciendo los estudios de extensión al paciente, hemos encontrado una masa pulmonar y hemos encontrado una masa cerebral al mismo tiempo. Eso es lo que se conoce como una presentación sincrónica. Y la presentación precoz es cuando es al revés. Cuando antes que nada el paciente presenta una convulsión o accidente fisiológico y tiene una metástasis en la cabeza, se encuentra una masa en la cabeza de un primario que se desconoce. Es relativamente raro, pero puede pasar. Y en un 5% nunca se conoce, nunca se llega a conocer cuál es el primario. Muy importante, recuerden ustedes que les decía que los tumores infratentoriales básicamente todos están en el cerebelo. Aunque representan el 15% de las metástasis al sistema nervioso, cualquier masa en un adulto a nivel de fosa posterior es una metástasis hasta que se demuestre lo contrario. Cualquier masa sólida diagnosticada de una tomografía craneal en un paciente adulto es una metástasis hasta que se demuestre lo contrario. Esto tiene una razón de ser. La fosa posterior en el cerebelo propiamente, la fosa posterior tiene una importante, y eso lo que les puedo decir, yo se los aseguro que nadie se los ha enseñado en anatomía nunca, pero que ustedes no lo crean, la fosa posterior del cerebro tiene un vínculo con los intestinos y la pelvis de ustedes, así como, aunque suene disparatado. Resulta usted que en la década de los 40, un médico otorrinolaringólogo, y yo no me pregunten qué hacía un otorrino investigando esto, porque me parece muy, muy interesante, se llamaba Vivian Watson. Este médico otorrinolaringólogo empezó a hacer unos estudios radiológicos inyectando en monos, en la arteria dorsal del pene de los monos, un medio de contraste para tomarle radiografías, a ver qué se pintaba. Entonces se metía un medio de contraste yodado y tomaba una radiografía de los monos. Y llegó a ver una inmensa maraña de redes venosas interconectadas entre sí, entre la pelvis,
y la columna vertebral. ¿Eso qué quiere decir? Que existe perfectamente interconexión entre todo lo que son los vasos pélvicos y los vasos de la columna venosos de la columna vertebral. Y estamos hablando de ahí para arriba, de la pelvis hasta arriba. Y al final de cuentas, todo ese camino de venas interconectadas llegaban a conectarse con una cosa que se llama el plexo venoso basilar, que queda en la fosa posterior. Entonces, es de ahí donde se cree que, por ejemplo, un carcinoma colorectal o un cáncer de pelvis, o un cáncer de cervix en las mujeres, puede dar metástasis a las fosas posteriores muy frecuentemente. Entonces, muy frecuente, uno puede ver metástasis en fosas posteriores precisamente porque se cree que se disemina vía hematógena a través de esta serie de interconexiones venosas que se llama el plexo de Patson. Así fue como se le bautizó a esa red de interconexión venosa, que es la que se explica, causa la inmensa mayoría de las metástasis de fosa posterior. Okay. La clínica es muy genérica, ¿verdad? O sea, no existe una clara clínica de que uno diga, bueno, esto es una metástasis. Uno puede sospechar la metástasis viendo la clínica del paciente con una imagen radiológica tomográfica que sea concordante. La gran mayoría va a debutar o con convulsiones o con un déficit neurológico agudo. ¿Ok? Cefalea, vómitos. Como les decía, el número de metástasis es muy importante para nosotros, porque eso hace que un paciente sea candidato a cirugía o no. Una única lesión hace que el paciente sea candidato a cirugía. Múltiple metástasis hace que el paciente ya no haya nada que hacerle. Ve qué interesante. La metástasis tiene esta característica. No necesariamente son lesiones muy grandes, pero son lesiones que irritan tanto el parénquima cerebral que aunque sean pequeñas, ustedes pueden ver aquí esa imagen blanquecina, redondeada que ven en el lóbulo frontal derecho de esta tomografía, aunque son relativamente pequeñas, generan una inmensa cantidad de edema cerebral, que es lo que provoca el efecto de masa y la hipertensión endocrinal, que es lo que va a matar a estos pacientes. A final de cuentas, hemos aprendido nosotros que no importa el tamaño de la masa, porque igualmente hemos tenido pacientes con lesiones relativamente pequeñas, para lo cual genera tanta inflamación y tanta irritación al parénquima cerebral que a uno se le hace exagerado la cantidad de desviación de la línea media de efecto masa que hace una pelotita tan pequeña. Esto es lo que nosotros buscamos aliviar con una cirugía de estas. Primero estamos quitando la enfermedad maligna del sistema nervioso, ¿verdad? Pero por otro lado estamos aliviando ese síndrome de hipertensión endocrinal, que es lo que de manera aguda va a matar al paciente. Porque puede ser que el paciente tenga controlada su enfermedad primaria, puede ser que el paciente no esté con una actividad tumoral evidente en el resto de su cuerpo. Y lo único que tenga en este momento de actividad tumoral es la metástasis. Entonces, ese paciente con esa lesión única que ustedes están viendo en pantalla, por ejemplo, ese paciente pronto va a morir y la única causa de la muerte que va a tener es esa hipertensión endocrinal que está teniendo ahí. Por eso es que es un paciente candidato ideal para hacer la cirugía. Denme un momentito, muchachos, porque me están llamando. Denme un momentito.
Listo. Ok. Entonces, pero un momento, otra vez me están llamando. Un momento. ¿Está bien? ¿No está bien? Pruebe. Ok. Ok. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de las metástasis cerebrales? Bueno, como les decía, es una serie de cosas. No solamente se maneja por neurocirugía, es un paciente que necesita imperativamente la participación de múltiples especialidades. Por ejemplo, si es un cáncer de pulmón, de cirugía tórax, si es un cáncer de mama, de cirugía oncológica, en fin, es factorial el tratamiento. Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que se tiene que considerar la necesidad de cirugía, se tiene que considerar la necesidad de darle quimioterapia, y una vez que el paciente se le reseca la lesión cerebral, se les da una cosa que se llama radioterapia holocraneal, que es irradiarles todo el cráneo, de manera preventiva para que cualquier célula maligna que haya quedado después de la cirugía se vaya. Existe todavía una tecnología, una terapia que se llama la radiocirugía estereotáctica, que recientemente ha llegado a nuestro país a nivel privado, eso sí, todavía no, la caja no lo tiene, donde es un nivel tan especializado de radiocirugía, de radioterapia, en el cual lesiones pequeñas, múltiples, se pueden deshacer a punta de una radiación especial, que es un aparato que se llama el CyberKnife, pero no me va a tener mucho en eso. A algunos pacientes se les aprueba la compra de esta tecnología de manera privada, pero no a la mayoría. Eso es más o menos lo que pasa acá. No sé si hasta acá tendremos alguna pregunta o duda o comentario. Todo claro, doctor. Todo claro. No, todo muy bien, doctor, gracias. Ok, vamos a hablar un poquito, como les decía. Entonces, hablamos de la parte de, ¿cómo se llama? Tumores metastásicos. Ahora vamos a hablar de gliomas, y para la otra clase vamos a hablar de meningiomas y un poco de los tumores de la fosa posterior, de lo que son los hemangioblastomas. Pero déjenme decirles algo aparte. Sí, está buena toda la clase. Cualquier cosa voy a seguir acá y un poco, y cualquier cosa dejamos la segunda parte porque la clase es bastante larguilla. Ok. Entonces ya vimos lo que son las metástasis. Vamos a ver ahora vamos a empezar a hablar de tumores primarios del sistema nervioso. Cuando hablo de tumores primarios, son tumores que se originan propiamente en nuestro sistema nervioso. Los gliomas o tumores de origen glial son muy particulares, y por eso quise ponerlos por aparte, porque esto es como, a nivel oncológico, es como la comida de nosotros de cada día. La reunión se va a terminar en 10 minutos. Cualquier cosa, como les decía, si la reunión no me actualizaron la licencia. Vamos a terminar estos 10 minutos y el resto de la clase la podemos seguir cualquier cosa el lunes o el martes. Ahí me pongo de acuerdo con Jafet. Pero vamos a seguir a continuación la clase hasta donde nos dé la reunión de Zoom. Los gliomas cerebrales son una serie especial de tumores. Digo especiales porque es el pan nuestro cada día para los que son los cirujanos, los neurocirujanos oncológicos. Son tumores, como el nombre dice, derivados del tejido glial. Cuando uno habla del tejido glial, vamos a estar hablando de lo que es principalmente el tejido de sostén de la histología de nuestro cerebro. Entonces, esta clasificación que están viendo ustedes ya está muy en desuso, pero la puse a manera de ejemplo para que ustedes vieran cómo es que antes se clasificaba estos tumores. Entonces, por ejemplo,
las células gliales vamos a tener oligodendrocitos, vamos a tener astrocitos y vamos a tener ependimocitos. Esos son las células gliales. Entonces, antes se pensaba que si un tumor tenía muchos astrocitos en su histología, cuando el patólogo hacía el análisis histopatológico, entonces se les decía que eran astrocitos. Si el examen histopatológico arrojaba que en su mayoría oligodendrocitos, entonces se decía que era un oligodendroglioma. Y ahí, y si era mixto, por ejemplo, entonces si había oligodendrocitos y astrocitos, se le ponía el nombre de oligoastrocitomas. Como les digo, esto ya está en desuso, porque y ustedes no se imaginan esta clasificación del 2006 de la OMS, y esa clasificación volvió a cambiar entre el 2016 y 2018. Se han hecho 2 adendum a esa clasificación, donde se ha corregido, porque se ha generado un boom de la biología molecular y la genética aplicada a esto, que ahora hemos aprendido que más importante que la histología de los tumores es la genética de los tumores gliales. Por eso les digo que es algo muy particular, muy aparte y que meritan una especial atención. Yo no los voy a poner a esperar a aprenderse cosas muy complejas de esto. Obviamente, ustedes son médicos generales. Lo que yo sí quiero es que también estén al tanto de lo que pasa últimamente con este tipo, que estén completamente actualizados. Muchos pacientes, cuando uno se enfrenta con ellos en la consulta de neurocirugía, le dice que tiene un tumor cerebral, les pregunta, doctor, ¿y eso de qué viene? ¿Por qué causa? Y la respuesta, lamentablemente, es que no sabemos. Que existen pruebas de que hay dosis de radiaciones ionizantes que pueden generar tumores, ¿eso es cierto? No se ha llegado a comprobar que sea producto del alcohol, que sea producto de los teléfonos. Se cree que puede haber agentes químicos de por medio. Eso no se sabe. Lo que sí se sabe es que la genética es muy, muy importante para esto. Hay incluso síndromes genéticos que predisponen a la aparición de tumores gliales, pero tampoco es que todos los tumores gliales que aparecen en nuestra práctica son debido a esto. O sea, nosotros tenemos pacientes con tumores, con astrocitomas, que nunca nadie en la familia, por ejemplo, ha tenido una sola historia de un tumor cerebral. Y mucho se debe a mutaciones genéticas del ADN, de las cadenas de los ácidos nucleicos. En fin, hay muchas cosas que hoy están completamente identificadas que tienen que ver hasta con el pronóstico y el diagnóstico de los gliomas. Los gliomas del sistema nervioso central se van a clasificar como astrocitomas, como oligodendrogliomas y como ependimomas. Esos son los 3 grupos principales de tumores gliales. ¿Ok? Pero vamos a ver ahora que no necesariamente, no necesariamente se diagnostican viéndolo al microscopio, como antes se hacía. Que antes, si el patólogo venía y revisaba al microscopio y veía astrocitomas generando tumores en su inmensa mayoría, ya le ponía el nombre de astrocitomas y ya. Ahora se le pone un nombre y un apellido. Ahora vamos a ver que existe, hay que ponerle el nombre del tumor, el grado del tumor, y hay que ponerle el apellido genético al tumor. Porque ahora vamos a ver que lleva diferentes mutaciones genéticas a las que hay que ponerle el apellido. ¿Por qué? Porque el tratamiento cambia dependiendo de la mutación genética que presente el estudio de ese tumor. Ven que ustedes qué interesante. Una de las cosas que hace la Organización Mundial de la Salud es darle una clasificación de 1 a 4. 1 es el más benigno y mientras más se acerca a 4 es el más malo. De esto que ustedes están viendo ahí donde dice grado de la OMS, donde dice grado 1 astrocitoma pilocítico, ven ustedes que del que tiene asterisco para abajo, hay grado 2, grado 3 y grado 4. De esos que están ahí, el único que se puede considerar que tiene cura con una cirugía es el astrocitoma pilocítico, es el grado 1. Es el más benigno de todos. Ahí ustedes pueden ver a la derecha de ustedes, a la izquierda de su pantalla, cómo es que se clasifica el grado 1 o 4 dependiendo del índice proliferativo y la tendencia de mitosis y anaplasia que tengan las células. Así es como se gradúa a nivel de microscopio. Pero lo que yo quiero es que darles el mensaje de que aunque un paciente tenga un grado 2 o un grado 3,
ve ustedes que es más maligno ese grado 4. Lastimosamente, todos los tumores que sean grado 2 o 3, con el paso del tiempo, se convertirán en un grado 4. Así sea que el neurocirujano los opere 7 veces, el tumor volverá y con el tiempo se irá malignizando inexorablemente a un grado 4. Por eso es que esto es el pan nuestro de cada día a nivel oncológico, porque son tumores que relativamente uno lucha y lucha y lucha, y que uno intenta en este tiempo de que los pacientes son diagnosticados de darles calidad de vida. No es que hay que desahuciarlos, porque les cuento, un paciente con un astrocitoma grado 2 perfectamente puede durar 15 años vivo. Si se opera, si no se opera probablemente durará 10 años, pero 10 o menos años. Pero la idea es que la cirugía ha comprobado que en los pacientes con astrocitomas de bajo grado, grado 2, le puede dar muchísima sobrevida, de 10 a 15, de 15 a 20 años de sobrevida a un paciente. Pero inexorablemente, con el paso del tiempo, el tumor volverá y la próxima vez que se presentará, probablemente será una versión más maligna, grado 4, que es el famoso glioblastoma. Eso es lo lamentable de esos tumores. Entonces, muchachos, voy a quedar hasta acá. Esta es la primera parte. Me falta nada más darle la otra parte de meningiomas. De terminar esa parte de gliomas. La siguiente parte sería también de meningiomas y de tumores de la fosa posterior. Para una cosa. Sí, y después de esto terminamos, entonces para que sepan. La stem cell es una teoría que tiene que ver con el origen de los tumores. Antes se pensaba que el problema de todo era el ostrocito, antes se pensaba que era el oligodendrocito. Y ahora veremos para las próximas clases cómo el problema de esto va a ser la stem cell. Voy a terminar nada más el tema del... Jafet, voy a mandarte un nuevo enlace. Nada más para terminar este tema, para no quedar guindados. Y la parte de meningiomas y todo la dejamos para otro. Pero es que si no, se me va a quedar muy cortada la idea. ¿Está bien? Ya te la mando.